Entonces, está la imagen de la clase para que puedan tomar nota. Correcto, ahí está, ¿ya? La imagen clara ahí para que no vea ni una sombra. Muy bien, continuamos alumnos. Ahora vamos a hablar acerca de las células plasmáticas, que acá ustedes pueden observar. Célula plasmática, aquí. Estas son las células plasmáticas que forman parte del tejido conectivo. Se caracteriza porque tiene un núcleo en forma de una rueda, mírenme, una rueda de carreta. ¿Ya? Forma de una rueda de carreta. Eso es característica de esta célula llamada plasmática. Ya está bien claro en el dibujo, ahí se puede observar, se puede diferenciar. ¿Por qué es importante las células plasmáticas? Primero, estas células van a derivar de un tipo de célula que se le llama leucocito. Acá entonces lo escribimos. Estas células derivan entonces de un tipo de leucocito. ¿Qué leucocito? De un leucocito llamado linfocito B. ¿Ya? Entonces de un leucocito llamado linfocito B. De ese linfocito entonces va a derivar esa célula llamada célula plasmática. Como le estoy diciendo, se caracteriza porque su núcleo tiene la forma de una carreta, una rueda de carreta. Muy bien. ¿Cuál es la función de estas células? Estas células se caracterizan porque secretan anticuerpos, miren. ¿Ya? Y la vez pasada también, en la clase anterior, bueno, el año pasado, estudiamos que los anticuerpos son proteínas. Entonces son anticuerpos, ¿no? ¿Ya? Que realmente son proteínas. Y eso lo hemos visto también en la clase, ¿no? Cuando hablamos de bioquímica, hablamos de las proteínas. Ahora, ¿qué hace un anticuerpo, no? Entonces secretan anticuerpos y estos tienen una función. Que atacan, son los que nos defienden. Atacan, ¿correcto? O también pueden neutralizar lo mismo. Atacan o neutralizan entonces sustancias extrañas que no pertenecen al organismo. Sustancias extrañas del organismo. Entonces no olvidarse de esa característica, por favor, ¿ya? Estas células van a producir un anticuerpo, ¿correcto? No se olviden, por favor. O sea que en otras palabras, estas células forman parte de la respuesta inmune de nuestro organismo. ¿Estas células dónde están ubicadas? ¿Cuál sería la ubicación? La ubicación lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el tubo digestivo. Tubo digestivo. Lo encontramos en las vías respiratorias. Lo encontramos también, lo encontramos en las glándulas salivales. También lo encontramos en la médula ósea. Entonces, por ahora creo que esas son estructuras o ciertas partes del cuerpo humano que ustedes pueden entenderlo. ¿Ya? Se puede comprender ahí sencilla esa parte. Muy bien. Hasta ahí hemos terminado lo que corresponde, alumnos, al componente celular de nuestro tejido conectivo. Acá está la imagen, que ustedes ya lo poseen, lo tienen la imagen. Entonces, ahora vamos a ver el segundo componente, que corresponde entonces a la matriz extracelular. La matriz extracelular entonces le vamos a llamar la parte B. ¿Por qué extracelular? Extra de celular porque está fuera de la célula. Por eso se le llama extracelular. ¿Correcto? También se le suele llamar sustancia intercelular. Mucho cuidado, ¿ya? Sustancia intercelular que se encuentra entre las células. Esa matriz extracelular tiene una composición. Muy bien, alumnos, continuamos entonces. ¿Cuál es la composición? La composición
primera composición es lo que se conoce como la matriz amorfa. Matriz amorfa. Entonces, el tejido conectivo, entiéndase por favor, tiene dos componentes. Las células que ya estudiamos, las células, y una sustancia que se encuentra fuera de las células, que comprende lo que vamos a estudiar ahora, que se llama matriz extracelular. El primer componente de esa matriz que se encuentra por fuera de las células, vamos a ver aquí, tenemos la llamada matriz amorfa. Amorfa porque no tiene forma. Y esta matriz amorfa se le conoce como sustancia fundamental. ¿Ya? Mucho cuidado con ese término. Se le llama también sustancia fundamental. Ahí está. Muy bien. Entonces, es la sustancia fundamental o matriz, el componente. Ahí está. El componente intercelular. Intercelular del tejido conectivo. Vamos definiendo. Ahí está, ¿ya? No se olviden, por favor, componente intercelular, el tejido conectivo está fuera de las células, se encuentra entre las células, ¿ya? Entonces, de ese componente intercelular es la matriz amorfa, no olvidarse. Del componente intercelular o matriz extracelular, uno de sus componentes es la matriz amorfa. En el ejemplo que les hice hace rato, por ejemplo, si tenemos una barra de mantequilla, por favor, una barra de mantequilla, vas a colocar ustedes hilos gruesos, delgados. Todo eso es la matriz extracelular. La matriz amorfa o sustancia fundamental sería la mantequilla, sin los hilos, por favor, ¿ya? Ahí está sencillo para que se pueda entender. Muy bien, entonces componente intercelular del tejido conectivo. Ahora, esa matriz amorfa puede ser uno. Puede ser, por ejemplo, acá le escribimos, líquida, como en el caso del tejido sanguíneo, la sangre. Puede ser semilíquida, como una gelatina, para que me entiendan. Puede ser gelatinosa, ¿no? También. Ahí está. ¿Correcto? Puede ser calcificada, como en el caso del tejido óseo, ¿ya? Como el caso del tejido óseo. Muy bien. Ahí está. Ahora, ahí está la hoja para que se pueda ver y puedan copiar. Muy bien. Ahora, entonces, esta matriz amorfa le va a dar soporte a las células. Le da un lugar donde las células se puedan establecer, como una camita para que puedan entender, ¿ya? Eso se refiere con soporte a las células, ¿correcto? Entonces, las une entre sí a las células, mantiene cerca una a otra, ¿ya? Esa matriz también almacena agua. Vamos a ponerlo por acá. Almacena agua. Muy bien. Bien. Ya, ahí está. Vamos a hacer una división por acá. Ahí. Entonces por acá vamos a continuar copiando. ¿Ya, niños? Ahí. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver ahora cuál es la composición de esa matriz amorfa. ¿Ya? Vamos a ver cuál es su composición química. Vamos a ver la composición. De acuerdo a su composición, entonces, está compuesta por glucosaminolucanos, que son justamente compuestos que se encargan de fabricar el fibroblasto. No se olviden, ¿ya? Entonces, composición, está compuesto por, acá le escribimos, compuesto por glucosa amino glucanos. Esta glucosa aminoglucanos
que es componente de esa sustancia amorfa, también se puede abreviar como GAC. GAC. Ahora, ¿quiénes son, profesor, estos GAC? Aquí podemos tener entonces una combinación de varias moléculas. Por ejemplo, tenemos ahí el condroitín, por ejemplo, sulfato. Condroitín, sulfato. Tenemos también el caso del dermatán sulfato. Dermatán sulfato. Tenemos también el queratán sulfato. Entonces, estos compuestos forman los GAC o glucosaminoglucanos. ¿Correcto? Los GAC, ¿por qué se caracteriza? Los GAC se van a asociar, se van a unir a proteínas. Acá le escribimos entonces. Se asocia, se une, se asocia a proteínas. Se une a las proteínas, formando algo nuevo llamado proteoglucano. Formando los proteoglucanos. Entonces, en el ejemplo de la mantequilla sería esto, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. Estas proteoglucanos, entonces, se forman gracias a que las proteínas se asocian o están asociadas a estas glucosaminoglucanos o GAC. Ahora, también vamos a encontrar en esa matriz amorfa el ácido hialurónico. Ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia viscosa. Por favor, ¿ya? Característica, es una sustancia viscosa. También se encuentra formando parte justamente de esa matriz amorfa. Recuerden, por favor, que era la mantequilla de nuestro ejemplo. ¿Ya? ¿Correcto? Esa sustancia viscosa, alumnos, lo que hace justamente es lubricar. ¿Ya? Lubrica, ¿a quién, profesor? Lubrica a las células. ¿Ya? Y otra función fácil es que contribuye a mantener la forma. ¿La forma de quién? De estas células. ¿Ya? Entonces, esto sería la composición, recuerden por favor, de la sustancia fundamental. Ahí está, para que puedan copiar. ¿Ya? Ahí está claro, lo ponen pausa en su casa y pueden observar. Muy bien. Otro componente, entonces, alumnos, de la matriz extracelular, aparte de la matriz amorfa, corresponde entonces a las fibras. Corresponde entonces a las fibras. ¿Ya? Muy bien, las fibras que se encuentran aquí en nuestro tejido conectivo son tres. Vamos a nombrarlas. Tenemos las fibras llamadas colágenas. Ya no olvidarse, por favor, son tres tipos de fibras. Las fibras colágenas. Tenemos también el caso de las fibras elásticas. Y tenemos también las fibras reticulares. Muy bien, entonces las fibras colágenas, jóvenes, son aquí, ¿ve? Lo de color celeste, ¿ya? Son gruesas. Las fibras reticulares son en negro, tienen la forma de una malla o una red. Y lo de rojo son las fibras elásticas, que son ramificadas, los que están en rojo, ¿ya? Muy bien, entonces las fibras colágenas se caracterizan porque son las más abundantes. Pregunta, examen de admisión, esto ha venido. En examen de admisión a la nacional. Son las más abundantes.
¿ya? Entonces, las fibras que se encuentran en nuestro cuerpo humano son las más abundantes, las fibras colágenas. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué proteína presenta? Estas fibras están constituidas por una proteína, que es la proteína colágeno. Que eso también lo estudiamos, ¿se acuerdan ustedes? En una clase que hicimos en el colegio sobre bioquímica. ¿Por qué son importantes estas fibras? Porque brindan una rigidez, una resistencia al tejido. ¿Ya? Entonces ponemos acá rigidez y resistencia. Pero profesor, ¿a qué tejidos, no? Por ejemplo, al tejido óseo. Profesor, ¿y por qué el tejido óseo? Porque el tejido óseo, alumnos, es un tipo de tejido conectivo, ¿no? Al cartílago también. ¿Por qué? Porque el cartílago es un tipo de tejido conectivo. Lo mismo que los tendones. Están hechos de tejido conectivo propiamente dicho, que veremos más adelante, y de los ligamentos. Otro tipo de fibras son las fibras elásticas, que se caracterizan porque son ramificadas. Son ramificadas, acá pueden ustedes observar en lo de rojo. Miren acá una fibra ramificada, ¿lo ven? Ahí está, ¿ya? Elástica. Ahora, ¿qué proteína presenta? Presenta una proteína que se conoce como elastina, que también se estudió en una clase que hicimos. Por eso que todo lo que hemos visto hasta ahora en las clases anteriores suman, ¿lo ven? O sea, acá se tiene que utilizar otra vez para entenderlo, ¿no? Y la proteína elastina presenta un color, se caracteriza por su color, un color amarillento cuando se observa en fresco. Un color amarillento, ¿ya? Muy bien, ahora, ¿qué propiedad tiene la elastina? Esta proteína tiene una propiedad llamada elasticidad. ¿Qué significa elasticidad? Profesor, ¿que es elástico? No, elasticidad significa que esa proteína puede deformarse y puede retornar a su estado inicial sin romperse, ¿ya? A eso se refiere con la propiedad de elasticidad. Profesor, ¿y dónde lo ubicamos? Por ejemplo, ¿dónde vamos a encontrar esta proteína, no? Lo ubicamos, por ejemplo, en la piel. En la piel lo vamos a ubicar en los vasos sanguíneos, por ejemplo. Vasos sanguíneos. Ahí está. También lo encontramos en los pulmones, por ejemplo. El tercer tipo de fibras corresponden a las fibras reticulares. Las fibras reticulares, entonces, se caracterizan porque son fibras muy finas. Son muy finas. ¿Qué proteína presentan? Están constituidos por una proteína que justamente es la proteína, a ver, vamos a abandonar el lapicero ya, colágena. Ahí está, proteína colágeno, ¿ya? Entonces también está compuesto por colágeno igual que el anterior, pero son más delgaditos, son más finos, esa es la diferencia, ¿ya? Pero son más delgados, son más finos y cortas. Cortas, claro, porque las colágenas son más largas, estas son más cortas. Pero la característica que tiene estas fibras, ¿ya? Ah, y no olvidarnos, ¿eh? Que las fibras elásticas son ramificadas, ojo, ¿eh? Muy bien, estas fibras se caracterizan porque forman redes, alumnos, como una malla de pescar. Forman redes. Pero estas redes, ¿dónde? Alrededor, tiene que envolver, forman, ahí está, redes alrededor de quién? Alrededor de las células, ahí está, de muchos órganos. Es como que lo encapsula, lo envuelve, lo protege. Ahí está, de muchos órganos. ¿Pero qué órganos, profesor? Órganos epiteliales. Entonces se caracterizan las reticulares, como pueden ver acá, lo de negro, en que tiene la consistencia de una malla, una red. Por ser reticular, retículo, bueno, en este caso reticulado, significa red, pero red pequeña, microscópica, ¿ya? Chiquita.
Órganos epiteliales como por ejemplo, tenemos el caso del hígado. Hígado, por ejemplo, ¿no? También riñones. Está envolviendo riñones, por ejemplo. Muy bien, hasta que hemos terminado la clase que corresponde a el tejido conectivo en su componente extracelular y su componente celular. En la próxima clase estaremos hablando ya de los tipos de tejido conectivo. Hasta la próxima clase, alumnos. Que tengan un buen día.